Dios les bendiga. Buenas tardes. Damos gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad que tenemos de estar compartiendo con ustedes la palabra poderosa de Dios. Y damos inicio formalmente, o más bien continuación, bajo el tema Gobierno Apostólico. Y este es el segundo día o la segunda parte del primer tema, al cual le invito que pueda ver el video anterior. Lo puede conseguir en las plataformas de Facebook o YouTube, Javier Torres Molina, y puede ver ese video que es tan importante y vital. Y empezamos hablando por el presbítero, como uno de los componentes necesarios, esenciales, en lo que es el ejercer el dominio, el gobierno apostólico. Entonces, a modo de resumen nuevamente, ¿por qué es necesario o es vital el gobierno apostólico en el término eclesiástico o en el ser iglesia? Bueno, lo principal es que en lo apostólico, en lo original, en el diseño original, lo que sucede es que hay un mover que trae transformación, que trae libertad, que trae el diseño del reino del cielo aquí en la tierra. Cuando el gobierno del reino, cuando el gobierno apostólico es establecido en un lugar, nada más y nada menos tiene que haber una manifestación de libertad, de sanidad, de crecimiento, ¿ves? Entonces, lo que estamos estableciendo a través de tanto escrituralmente en la Biblia como fundamentos históricos es validar un punto. Y hoy vengo de una manera más resumida, vengo de una manera más simple, para que lo entiendo de esta manera y se pueda ser explicado o entendido, comprendido, sin tanto argumento, ¿ves? Primero, en el gobierno apostólico del principio, de lo que considera la historia, o como lo llama la historia, la iglesia primitiva. Cuando analizamos en la Escritura y vemos en toda la Escritura el mover del Espíritu Santo de Dios, una vez la iglesia es levantada, usted va a encontrar que no solamente allí, como ayer hablamos, había presbíteros que estaban creados y diseñados por el diseño del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué eran los presbíteros y para qué estaban? Bueno, pues lo que evita es precisamente que solamente un hombre tenga el control de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios conoce y sabe que está trabajando con seres humanos, que somos imperfectos, que todos necesitamos apoyo, y meramente cuando tiene que ver en términos espirituales, ¿no? Que son términos legales, espirituales, que hay influencias, ¿ves? Entonces, no solamente eso, sino el trabajo del cuerpo tiene que llegarse a manifestar. Por eso, que es el tema que hoy vamos a profundizar. Ayer hablamos de presbítero, que es un grupo de ancianos o un grupo de líderes, lo cual la jerarquía del gobierno está, por decirlo de esa forma, repartido, para que haya una equidad, para guardar así los corazones, guardar también el pueblo de Dios, que es lo más importante de todo, es la visión. Lo más importante por lo cual el Espíritu de Dios, Dios mismo, diseñó el cuerpo apostólico, el gobierno apostólico, es para preservar la visión del reino de Dios. Porque, vuelvo y repito, donde están los hombres, allí hay problemas. Punto. Donde está el ser humano, Dios conoce la debilidad, ya Cristo no está. Los apóstoles que directamente trabajaron plenamente con Cristo ya no están. Él conocía y conoce la debilidad de los hombres. Él conoce la caída del hombre. Él conoce y muy bien conoce al enemigo. Por eso es que toda observación debe siempre inclinarse hacia lo que Dios diseñó. Y ese es el tema, y de eso es lo que estamos hablando. Inclinarnos a poder observar lo que en el origen Dios levantó, que funcionó. Porque usted puede ver que hay un distintivo. El distintivo de que hay un cuerpo operacional donde el Padre Celestial está complacido es el mover del Espíritu Santo de Dios. Y volvemos y repetimos y explicamos que esto no trata solamente de manifestaciones de milagros, de sanidades, lo cual sí, eso es una de las señales posibles, pero el sello, el cual el enemigo no puede plagiar,
el sello es que el Señor añade a la iglesia a los que hayan de ser salvos. Añade, y hay un aumento de Cristo en el cuerpo completo. No solamente en unos sí, en unos no. Porque esa es la manifestación, eso es lo que veíamos en la iglesia, que tanto la historia la llama primitiva. La llama primitiva porque fue el origen, el comienzo, y evidentemente hubo unos cambios, y esos cambios que quedan demostrados por la historia. Usted puede tanto continuar el rastro histórico y puede continuar qué ha sucedido con la iglesia y los que nosotros, los creyentes, los que hemos participado del cuerpo de Cristo, que hemos tenido tantas buenas experiencias como malas experiencias. Si nos exponemos a la escritura y a la enseñanza del gobierno apostólico, podemos darnos cuenta de muchas cosas que han estado operando de una forma muy lejos de lo que es la verdad, o más bien el diseño original apostólico. Entonces, sin más preámbulos, continuando con el tema de hoy vamos a continuar hablando, o más bien vamos a comenzar hablando sobre los grupos pequeños. Aunque dijimos que en el cuerpo apostólico primitivo había presbíteros, había concilios, había grupos pequeños, y de eso estuvo fundamentado, y usted va a ver toda la escritura y vamos a debatirlo y vamos a exponer con mucha claridad, porque sé lo que muchos anticristos o muchos pensadores de este tiempo moderno pueden contradecir de lo que la escritura enseña. Sé lo que pueden decir, y estamos preparados para poder responder con argumentos bíblicos y históricos, que va a quedar todo derrumbado. Pero sin embargo, la palabra de Dios no va a ser derrumbada. Repetimos, en modo de repaso, presbiterio era cuerpo de ancianos para velar por el orden, para velar por la visión. Los concilios estaban diseñados, o se levantaron, o han habido concilios para defender la postura escritural original eclesiástica. Es para los concilios, o los concilios que se han levantado o se han llamado, es para defender los principios morales espirituales que están establecidos escrituralmente, en contra de una herejía, en contra de una blasfemia, en contra de una herejía, en contra de una secta, en contra de algo que es pagano, que va contrario a lo que las escrituras modelan, o las escrituras, más bien, Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. ¿Se entiende hasta ahí? Ese es el caso de los concilios, porque fueron levantados. Entonces también, como le digo, se encuentran los grupos pequeños, y sobre todas las cosas, discipulado, el discípulo, que va bien ligado a lo que vamos a estar hablando hoy, porque vamos a estar hablando de grupos pequeños. Entonces, ¿cómo era? ¿De qué manera fue que Dios le dio inicio? ¿Cómo Dios lo diseñó? Pues bien sencillo. Cuando usted busca las escrituras, perdóname, cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, que es el libro donde comienza, donde nace la iglesia per se, usted va a comenzar a ver que al principio, pues, todo fue algo masivo. Comenzaron a vender. Hubo muchas decisiones que en ese principio, en ese entonces, se tomaron porque todavía no había un diseño claro, un diseño un diseño establecido. Era principio, ¿ves? Y ahí es donde quizás muchos cometen un error en pensar de que pues que hay que hacer cambios y demás, porque aunque eso fue cierto, que en la primera conversión fueron algunos 5,000 aproximadamente, luego unos 4,000, estamos hablando que es algo repentino, algo que es entendible, algo que es de golpe, algo que no se espera. Pues evidentemente, pues en esa decisión al principio, pues no estaba claramente cómo quizás no había un fundamento sólido, ¿ves? Y ellos comenzaron como quiera a trabajar de esa manera, los atendían, los demás, dice la historia en Hechos, pues que ellos vendían, tenían todas las cosas en común, vendieron sus propiedades para estar juntos y todo lo demás. Sin embargo, entra entonces el tiempo del apostolado, del apóstol Pablo, que es el apóstol enviado a los gentiles, por lo cual a él se le reveló inclusive otros, o se le manifestó el diseño completo de una manera más amplia,
como usted lo puede ver, sin menospreciar a los demás apóstoles, porque cada cual tenía su diseño, su visión, ¿verdad? Ellos mayormente, Pedro, Juan y los demás muchachos se quedaron predicando, buscando a los judíos, aunque el Espíritu se le reveló a Pedro, por lo cual le hizo entender en el lienzo, le decía esa visión en esa escritura, mata y come, ¿verdad? Porque lo que Dios ha santificado, pues no lo llames tú inmundo. O sea, era Dios tratando con él, dejándole saber la participación que iba a tener el pueblo gentil con el pueblo judío, o la unidad que iba a haber entre todas las naciones, ¿no? Y a Pedro se le da esta primera encomienda y se convierte toda la casa de Cornelio, que eran gentiles, y Pedro tiene esta primera situación, lo cual más adelante esto iba a ser algo muy importante, porque se suscitó una situación cuando los convertidos, los nuevos creyentes que eran gentiles, se convierten al Señor, y esta situación que Dios permitió que Pedro experimentara fue testimonio y los llevó a ellos a solicitar un concilio, el cual, para ponerse todas las partes de acuerdo, eso fue algo, pues tenían sus opiniones, pero el Espíritu de Dios ganó. Siempre va a ganar el Espíritu de Dios cuando estamos buscando que el cuerpo crezca. Cuando cuando la intención del hombre es permitir que el reino de Dios verdaderamente sea establecido y que haya una formación, mire, definitivamente, tiene que haber la manifestación, el mover del Espíritu. Bueno, pero en fin, eso fue lo que sucedió. Entonces, nuestro amigo, nuestro hermano, el apóstol Pablo, se le estructura lo que es el andamiaje y comienza a establecer grupos en las casas. Entonces, ahora, mire, de manera simple, ¿por qué los grupos? ¿Por qué? Y mire, que el modelo estuvo por 3 siglos. No estamos hablando que esto fue un golpe de suerte, un golpe. Dios no es así. Dios sabe perfectamente sus intenciones y sabe porque en este tiempo está divulgando, más bien por el Espíritu, estamos trayendo lo que es el gobierno apostólico, porque es el tiempo de recuperar lo perdido y es el tiempo de establecer el reino de Dios con la visión original. ¿Para qué y por qué? Para que haya el crecimiento que tanto desea el Señor, como dice la Escritura. La Escritura dice, a todos se nos ha dado dones. A todos se nos ha dado dones, con el propósito que edifiquemos la iglesia. Ahora, cuando nos reunimos, ¿cómo vamos a edificar la iglesia entre unos con otros? Ahora, usted está viendo, si nos ponemos a analizar de una manera simple. Mire, lo dice, y vamos a llegar allí. Vamos a leer brevemente, ahorita, la biografía, parte de John Wesley. Una biografía. Mire, valoramos y no desacreditamos lo que Dios hizo a través de ese hombre. Al contrario, lo vamos a utilizar con un punto clave estratégico de que la misma historia valida de que el movimiento o el crecimiento, o más, el avivamiento, se dispone una vez el hombre comienza a entender que hay que volver al origen. Porque John Wesley, en realidad, a serle franco, hermano mío, y vuelvo y digo, no es menospreciando, no es ese el sentido, no. Él hizo algo grande porque definitivamente despertó a los demás, hubo un despertar. Pero John Wesley en realidad no hizo nada nuevo, él solo empleó lo que ya estaba establecido. Él comenzó a lo que los demás habían descuidado. Él comenzó porque había preferencia, la iglesia se había dividido. La iglesia ha sufrido por los siglos una defragmentación. ¿Por qué? Porque es cuando se pierde la vista de ese diseño especial y el hombre trata de meter otras cosas, pensamientos, el mundo o cualquier cosa, póngale como usted quiera. Cuando uno se aparta la mirada de ese diseño, sencillamente lo que es invento. Y los inventos lo que hacen es que entretienen a la gente, pero no traen una transformación. El mover del hombre no permite que haya el crecimiento que tanto Dios anhela, que la Escritura dice, hasta que todos
sean, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, al conocimiento pleno de Jesucristo. Y eso no va a suceder a menos que edifiquemos unos a otros. Pero si hay solamente un modelo donde una sola persona expone y donde nadie más tiene funcionalidad, pues entonces hay algo que está cojo, está incompleto la obra, porque eso no está mal. Eso es parte del modelo, pero está incompleto. Está incompleto, el modelo está incompleto. Hay que predicar porque eso lo hacía el apóstol Pablo, lo hacían los muchachos. Iban a la sinagoga, iba siempre un exponente, pero después, que es el fundamento de hoy, después estaba la consolidación, que ese era el punto principal de John Wesley. Él dice que el punto principal es que él se daba cuenta que cuando él predicaba al aire libre, la conmoción en las personas, el éxtasis, era algo que cuando, como dice la Escritura, es que la Escritura es tan hermosa, porque Cristo decía y los comparaba, bueno, hay diferentes tipos de terreno y uno suelta la palabra y la toma y dan al 100, al 60, al 30%, ¿ves? Entonces Wesley decía que él se daba cuenta que cuando él predicaba, perdón, al aire libre, había una conmoción en las personas, una emoción, ¿ves? Pero después, como que, y él entendió que había que tratar con ellas de manera directa, que había que tratar con ellas de manera íntima. Entonces, fíjate que eso es lo que busca Dios, la intimidad, hermano y hermana que estás viendo. Te amo, mi amor, te acabo de ver a mi hermanita, Dios te bendiga, Dios te amo también. Mira, lo que hay que ver en el diseño es la intimidad, lo que Dios quiere. ¿Por qué los grupos pequeños? ¿Por qué el apóstol Pablo comenzó? Entonces yo sé lo que van a decir muchos y se los voy a debatir por la Escritura, porque van a decir, o podrían decir, bueno, es que en ese entonces había una persecución, que es cierto, en ese entonces se reunían en las casas por miedo, que es cierto, es verdad, no deja de ser cierto, es cierto. Pero ¿qué pasó en el año 313? En el año 313 se forma el Edicto de Milán, y tú sabes la razón de por cuál fue el emperador, lo dice en la historia. Mira, la iglesia tenía un crecimiento tan violento, era tan masivo que los emperadores tenían temor, como el diablo. Es lo mismo de ahora, temor. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que pasó cuando estuvo cautivo en Egipto? El pueblo de Israel se multiplicó. ¿Y qué dijo Faraón? Mira, este pueblo ha crecido tan grande, de tan gran forma, que tenemos miedo que se levanten en contra nuestra. Tenemos que hacer algo en contra del pueblo de Dios. Es lo mismo, es el mismo sistema operativo. Entonces, en ese entonces, el demonio, Satanás, se manifestó de una manera, pero Dios tenía la solución. En el entonces de la iglesia primitiva, se manifestó de una manera, pero Cristo sigue siendo la solución, no la alternativa, la solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues bueno, en la iglesia primitiva es cierto, lo que hubo es que el diablo ya había experimentado la derrota de Egipto. Entonces la iglesia se comienza a levantar, se está organizando, se establecen los fundamentos, empieza a haber un crecimiento violento e interviene ahora el gobierno, interviene los emperadores. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tienen mucho pueblo que han perdido control y lo que quieren es tener control. Y por ese control y supuestamente con causas mezcladas, que ese es el punto, cuando usted ve la historia, va a ver que comenzaron en un punto bien y en otros puntos se volvieron y se desviaron hasta que finalmente se desviaron. Que por eso fue que trajo la nueva reforma protestante, que después también la mejoraron, porque donde el hombre, vuelve y te digo, cuando se sale uno del diseño que Dios estableció, eso es lo que ocurre, inventos y reformas y situaciones. Y para bien ha venido, claro, porque muchas de ellas fueron justas y necesarias, y muchas de ellas trajeron claridad y nos trajeron lo que hoy podemos interpretar a un conocimiento pleno, porque evidentemente las escrituras en su original eran en griego, el Nuevo Testamento, en el Antiguo eran hebreos y arameos, o sea que muchas de las cosas pues evidentemente eran necesarias, pero otras realmente no necesita ser así, y a la continuidad o al presente no necesita ser de esa forma. El punto es que ese modelo iglesia o ese modelo de reuniones de pequeños grupos
que fue establecido, de hecho, desde inicio. El mismo Jesús, él los reunía y el grupo, su grupo íntimo los tenía más cercanos. Pero quien lo da ese cuerpo a la iglesia es el apóstol Pablo. Y note, y usted puede ver para que tenga un fundamento claro, en Hechos 18, usted puede encontrar un fundamento pilar de lo que es el grupo pequeño, lo que es tratar con una persona directamente y lo que es el reino de Dios. Él se encuentra cuando viene de Atenas con Priscila, con Aquila y Priscila. Vamos. Ellos son judíos del Ponto, me parece, y se encontraron, tenían el mismo oficio y todo lo demás. Pablo comienza ahí a meter mano, a predicar y todo eso, pero está con ellos, se queda con ellos, convive con ellos, o más bien ellos conviven con Pedro, digo con Pablo, con el apóstol Pablo. Ellos tienen una convivencia. En ese relato de Hechos 18, usted se va a dar cuenta que pasan varios escenarios. Pero el escenario que quiero que capture, que están en los primeros versículos, usted se va a dar cuenta que Pablo comienza a predicar la palabra, se comienzan a convertir en corintios, se comienza y se convierte el líder de la sinagoga misma. Esto despierta una envidia, una persecución y todo lo demás, pero él sigue predicando. El punto es que llega a tal punto en que tiene que irse. Pero cuando termina esos versos, Priscila y él están con él, ¿ves? Dice que luego de esto el Señor se le aparece en una visión y le dejó saber, no tengas temor, porque aquí yo tengo mucho pueblo. Entonces, fíjese lo que dice el Señor. Aquí yo tengo mucho pueblo. Quiere decirse que el Señor sabe lo que son de él. Entonces dice que el apóstol Pablo se quedó 1 año y 6 meses. En ese año y 6 meses, Priscila y Aquila estaban con él. Priscila y Aquila estaban con él. Entonces, ¿qué pasó en ese año y 6 meses? Bueno, cuando estuvo el tiempo que estuvo en Corintio, decide el apóstol Pablo ir a otro lugar. Y allí dice que le acompañaba, usted lo puede buscar, el verso 12, el verso 13, por ahí, pero es el capítulo 18. Usted puede buscar que dice que juntamente con él iba Priscila y iba Aquila. Entonces, dice que él se detuvo un momentito en un lugar, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y se rapó la cabeza y demás, pero era en Efesos, punto. Allí se detuvo. Allí dejó a Priscila y Aquila, predicó en la sinagoga, y se fue para acá, o se fue para otro lugar a predicar, se fue. Pero ¿a quién dejó? Y eso es lo que yo quisiera que usted capturara en Hechos 18, usted lo puede buscar. Dejó a Priscilas y Aquila. Y mira lo que sucede. Más adelante dice que a esa región de Efeso llega Apolo. Apolo describe la escritura que era, ellos lo describen que era un hombre impetuoso, un hombre conocedor, que trazaba la palabra y que la sabía en detalle y la predicaba vigorosamente. Era un hombre vigoroso de espíritu, dice la escritura. Entonces esto lo está percibiendo Priscilas y lo está percibiendo Aquila. Sin embargo, Apolo tenía hasta el conocimiento de Juan el Bautista. De nuestro Señor, él tenía hasta ese conocimiento. Pues aquí dice la escritura que Priscila, escuchándole a Aquila, ambos, ¿verdad?, lo tomaron aparte y le expusieron el camino del Señor más exactamente. Y una vez expuesto, el hombre se quería ir para acá, de donde mismo prendieron a Pablo. Y los discípulos, tú sabes lo que hicieron, mira esto. O sea, ahí encierra tantas verdades ese pedazo de la escritura. ¿Por qué? Porque no hacen cautivo a la gente. No, o sea, el reino de Dios no hace cautivo, no hace prisionero, no esclaviza o no queda marginado el don, el llamado, los talentos, no quedan ahí. Usted puede ver, no sé si puede ver juntamente conmigo, si no, pues vea el capítulo 18 de Hechos 18. Mire, el escenario es que esta gente acaba de conocer a un exponente de la escritura. Ve que le falta, que está cojo le falta todavía conocimiento. Esta gente que acaba de ser convertida 1 año y 6 meses, Pablo ya los dejó. Ya ellos están en una función. Ganan a un hombre, o más bien, aportan al crecimiento del cuerpo de Cristo, sin envidia, sin celo, sin drama, sin este es mío, este es de aquel, que esta es la mejor congregación, que aquí esto no pasa. ¿Por qué? Porque no estamos con esas estupideces. El reino de Dios está para ganar, no para perder.
El gobierno de Dios, de los cielos, está para establecer el fundamento aquí en la tierra. Y ahora mismo es una vergüenza, porque no hay la transformación que tanto se anhela. ¿Pero por qué no hay la transformación? Porque no existe el verdadero, no está funcionando el cuerpo apostólico. Porque no hay un reino, cada cual vela por lo suyo. Cada cual lo que vela es por lo suyo, y los que no están por el dinero, no todo. Ciertamente, estamos hablando con los que no, estamos hablando ahora de al que le cae el sello. Porque sabemos que no es todo. Pero la gran mayoría, en la experiencia personal que he tenido, en más de 20 años de evangelio, de iglesia, de ministerio, y lo que Dios ha querido enseñarme, mi hermano, este es el pan de cada día. Este es el pan de cada día. Por eso la indignación del Espíritu Santo. Por eso lo que Dios viene hablando y vengo profetizando a la iglesia, que es momento de despertar. El Señor está pronto a venir y la iglesia todavía durmiendo en los laureles, participando de obras del mundo. Yo se lo vengo diciendo en español. Yo he tenido que vivirlo en carne propia para poder expresar lo que te estoy expresando. Pero vamos, no, ese es otro tema. Déjame seguir enfocado en el tema principal. Mira, cuando toma Aquila y Priscila a Apolos, les pone el caso, les pone le añaden, le aportan lo que le hacía falta a Apolo, le escriben rápidamente cartas a los de acá y a los discípulos, a los hermanos, le escribe rápida. Pero ahora no. Ahora no, pero tú sabes que si tú no eres de esto, aquí, allá, y mire mi hermano, mire el reino de Dios cómo es la vaina. Ellos cogieron y le mandaron cartas para que recibieran a Apolo, y allá enviaron a Apolo. Ya fue la primera misión de estos muchachos que estuvieron un discipulado. Y ya ahí me estoy adelantando de la clase, del enseñamiento, de la enseñanza del discipulado, de lo que es ser discípulo del Señor y hacer discípulos. ¿Ves? Ya ellos establecieron discipulado. Pero entonces, Priscila y Aquila, dice la historia, y bíblico, usted va a encontrar, ellos levantan una iglesia, un grupo de creyentes, lo cual enseñan e impartan. Ahora, ¿por qué el movimiento es así? ¿Por qué? Porque es más personal. 1. 2. Porque también en Hechos 16, me parece, usted lo puede buscar, y si no lo vamos a buscar ahorita, yo lo tengo por aquí, donde es Primera de Corintios, perdóname, para que usted lo tenga como fundamento y usted se dé cuenta que no estamos hablando por hablar, sino lo que hablamos es la Escritura, lo que Dios enseña, lo que está escrito. Mire, usted puede buscar en Primera de Corintios 14, del 26 al 40, aunque no lo voy a leer todo porque ahí tiene un punto que no me voy a prestar en este momento para hablar de ello. Estoy preparado escrituralmente para debatir lo que muchos pensadores piensan por la Escritura, porque hay evidencia bíblica, contextual, de que no es así. Pues no es así, no es completamente así. El apóstol Pablo tenía una manera de pensar, y su manera de pensar era sólida, pero el Espíritu Santo de Dios le mostró a él otra cosa. Se la validó con evidencia. Pero quedándonos en el orden de los cultos, vamos. Ahí establece muchos de los principios que se deben de establecer en un orden de culto, de servicio. Priscila y Aquila fueron, pudiéramos decir, que entre todos, uno de los primeros, o por lo menos el primer caso que vemos, que inmediatamente disipulan, inmediatamente envían, inmediatamente, aparte de eso, levantan un grupo. Y así fue, esa era la historia en toda la iglesia, se hacían grupos en las casas. Y esto permitía, como dice John Wesley describe en su biografía o en parte de su biografía, que aparte de él darse cuenta que los sermones podrían ser motivacionales, pero no creaban en el creyente, no creaban un fundamento sólido. Él se dio cuenta que para poder mantener o poder educar o mantener o edificarlo, tenía que haber una convivencia más allá, o tenía que haber algo donde fuera más personal. Y por eso es que él creó, o más bien él volvió a tomar el diseño de los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque así podía atender cada persona tiene unas necesidades diferentes, pero como yo lo veo por las escrituras nos enseñan y nos dicen en ese mismo 1 Corintios 14 y 26 ciertos dones cómo se han de usar. Y me encanta porque el apóstol Pablo lo que dice es, mira, pueden profetizar. Quisiera que lo escucharan y que se imaginaran en el tiempo de ahora, en el tiempo que... Vamos a leerlo, mire.
Vamos a leerlo. Y si alguien que pueda ver este video dentro de sí decide ser honesto consigo mismo, pues yo te garantizo que vas a recibir salvación y vas a recibir liberación. Y igual como les dije ayer en la predicación anterior, que usted la puede buscar, Gobierno Apostólico parte 1, la intención realmente es el arrepentimiento. La intención es que el cuerpo de Dios, la iglesia, se alinee para que reciba y pueda beber del vino nuevo que Dios tiene pensado derramar para este tiempo. ¿Ves? Del vino verdadero nuevo. Como les decía, no es haciendo cautivo a la gente, es todo lo contrario, es estableciendo el reino de Dios, haciendo que la iglesia esté funcional. Pero vamos a leerlo. Y quisiera que ustedes se imaginaran en el presente, en la reunión actual de la iglesia, en la reunión actual, que usted pueda visualizar esto que vamos a leer. A ver si usted puede visualizarlo. Vamos a ver. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís cada cual aporte salmo? Cada cual aporte salmo. Enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. En todo se haga para edificación. Si alguno habla lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 por turno. Que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle, porque todos podéis profetizar, unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, si usted lee hasta ahí, imagínese esto que el apóstol Pablo está hablando en la iglesia del día de hoy. No cabe. Esa escritura no cabe, punto. Si usted es sincero y si verdaderamente usted es seguidor de Cristo, usted sabe que esto no existe. Esto no existe. Por lo menos en todo lo que yo he experimentado, en todo lo que yo he visto, esto no existe. Ese modelo, eso, no existe, no cabe. ¿Por qué? Porque no cabe en los pensamientos de los hombres, en la estructura diseñada por hombres. Porque donde único cabe es en la estructura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismito, mire, para yo darle beneficio de la duda, y más bien para los que se consideran teólogos o se consideran algo más allá de, no sé, pues mira, les damos hasta la oportunidad de que es cierto y que sí, como les dije al principio, siempre había una persona que exponía la palabra al frente, ¿verdad? Un líder, porque no negamos la necesidad de un líder, ¿no? No negamos la necesidad de un apóstol, de un profeta. No se niega de que pueda haber un exponencial de la palabra como lo hacía Jesús. Jesús venía, pero estamos hablando del maestro. Estamos hablando del maestro, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del maestro. Venía y ante 5,000 personas era el único que hablaba. Pero era el maestro, el que de verdad tenía que aportar algo a nuestras vidas y el que todavía tiene algo que aportar a nuestras vidas. ¿Ves? Ya fuera de él, todos los demás somos para añadir al cuerpo. Así lo dice. Entonces, el modelo de iglesia es añadir. El modelo es edificar. El modelo es aumentar. Por eso, si usted es sincero, y de hecho, más adelante, como les digo, no les leo más, porque lo voy a tocar más adelante, más después en otra intervención, y vamos a hablarlo con toda la propiedad, pero escritural, de lo que el apóstol Pablo dice sobre la mujer. Lo vamos a hablar con evidencia escritural, pero la evidencia principal es para aquellos que son un poquito malos pensaditos. No avalo, no, el apóstol Pablo mismo tuvo que reconocer que el Espíritu Santo de Dios es el que hace elección de personas. ¿Por qué? Porque para adelantarte un poquito, porque sé tus pensamientos, los pensamientos del maligno los conozco, parte. Para decirte, hubo una iglesia, gobernada por una mujer, ninfas, lo puedes buscar. Era una líder, y mira que casualmente que la historia no registra nada después del año 67 de ella. Y digo casualmente porque yo sé que era porque era mujer. Porque en ese entonces eso era algo, era horrible. Tú sabes, la persecución, la situación que había. No dice nada de la historia, pero valida la escritura y valida parte de la historia que ella no era líder. Ella tenía una iglesia, ninfa.
Lidia, la tejedora de púrpura que tanto ustedes hablan, era líder de otra iglesia en las casas. Y para más decirte, Aquila y Priscila, pero la escritura en un momento dado la pone en 2 ocasiones a Priscila al frente, entendiendo de que ella era la que Dios había, lo que el Espíritu había escogido. Más aparte, para que sepas, el libro de Hebreos, para que lo sepas y lo investigues. Muchos de los teólogos, y hubo una defensora, Hoffman, una mujer, lo cual valido 100% con ella, porque Dios me añadió algo más que le da contexto a lo que ella dice, creen, y muchos teólogos pensaron, que los Hebreos fue escrito por ella, por Priscilas. Y yo valido lo que ella dice. ¿Por qué? Ella argumenta de que qué escritor masculino de la época no iba a poner su nombre. Aparte, ¿quién convivió con el apóstol Pablo y su estilo, la manera de hablar y de comportarse? Entonces, toda esta serie de detalles y de evidencia descartan un pensamiento, una breve porción de la escritura de un mover así. O sea, y yo me abaso, como siempre me he basado a todos los que hablan en negación a esto, es bien simple. Porque cuando está la repartición de los dones, dice que el que escoge y el que reparte es el Espíritu Santo. Así que con eso yo no voy a entrar más en detalle. Más adelante, cuando me toque el día de hablar de eso, lo vamos a hablar con todas las evidencias para que sea de una vez y por todas una explicativa clara que pueda abrir los ojos y pueda ayudar a muchos que quizás están en prisiones de oscuridad y no permiten que el cuerpo de Cristo siga creciendo y aumentando por quizás detalles técnicos o legalismo o cosas que no es la libertad plena. Claro, como dice, mira, una cosita más. Léete entonces la tercera carta del apóstol Pablo y nota con cuidado que ese es el punto que yo le doy a favor, o más bien lo utilizo para apoyar lo de esta teóloga. Cuando el apóstol Juan se dirige, y muchos teólogos lo han confundido, dice el apóstol Juan, a la amada, a la elegida. Amada, la elegida. Y ellos se referían inmediatamente, no es posible que sea una iglesia, pero cuando termina esa carta del apóstol Juan, tercera de Juan, usted va a ver que él vuelve y se despide, pero en esta vez dice, porque tu hermana, la elegida. Entonces Juan tenía a cargo 7 iglesias, hermano. Si estuviera hablando, si fuera realmente en el contexto escritural que se refería a una iglesia, le hubiera dicho las iglesias, o le hubiera dicho la iglesia. Pero bueno, anyway, son detalles. Cuando tú miras la escritura completa, tú te vas a dar cuenta que ciertos argumentos se desbaratan porque hay más evidencia de lo que el Espíritu se movía y hacía, que va a contrarrestar cualquier confusión o cualquier levantamiento de legalismo. ¿Ves? Porque la evidencia, cuando se expone la suma de la evidencia escritural, es donde tú te das cuenta del mover real y genuino de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Pues bueno, volviendo a ese, estábamos en 1 Corintios marcando lo que es el orden escritural. Dice que si no hay, por ejemplo, como le hacía la mención, usted no puede validar esto en el tiempo de hoy, no cabe. Pero, ¿por qué no cabe? Porque sencillamente han determinado seguir costumbres o modelos que por años se han practicado, como me dijo una persona particularmente. No, pues sí, el andamiaje está, el modelo está, entonces que la iglesia se caiga, que se caiga la visión de Dios, pero tiene que seguir la tradición. Por eso la escritura advierte, mira, no vivas bajo la tradición de los hombres. Ya sal de los rudimentos de este mundo. Sal de la cultura del mundo, del sistema del mundo, de los avances del mundo. El único avance que tenemos que ver nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es el avance interminable, permanente, el avance que nunca va a equivocarse, el avance de la escritura, de que hay un origen. Entonces, ¿qué más pasaba en esos grupos pequeños? Mira, no solo el apóstol Pablo podía discipular cara a cara, corregir eventos. No solamente este modelo que estamos viendo se podía llevar a cabo, se puede llevar a cabo, sino lo más importante, mira, hablándole en español, entre usted y yo acá, hablándolo como es, como son las cosas, en arroz y habichuela. ¿Para qué? Vamos a formularnos esta pregunta. ¿Para aquellos rayos? Yo quiero un don. Yo quiero
escuche bien, permítame terminar el pensamiento. ¿Para qué me sirve un don que yo no voy a usar? Entonces ahí es donde viene el desenfreno. Y no hablo por mí en particular, por si acaso. Lo que estoy tratando de decir es que de la única forma que hay un movimiento corporal es precisamente en movimiento. Es precisamente en movimiento. Es precisamente ese es el crecimiento. Pero cuando tú ves la visión que es cautiva, una visión que anda con temores y miedos, o una visión que lo que quiere es el control. Mire, mi hermano, usted tiene que salir corriendo porque no hay un crecimiento, hay un estancamiento. Y Dios no avala eso, Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. No se malentienda, lo que trato de decir es simple. Lo que trato de decir es que en el cuerpo, en el gobierno apostólico, hay un continuo crecimiento. Hay un continuo mover. No es que yo tengo que buscar hacer obras. No se trata, yo no estoy hablando de ese mover. Esas son obras. Yo no estoy hablando de las obras. Yo estoy hablando del mover, de que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, al conocimiento de Cristo. Hermano, ¿cómo se llega al conocimiento de Cristo si no es por la experiencia de la Escritura dada, infundida por el Espíritu Santo de Dios? Si no es por la experiencia de que se manifieste todos los dones colectivamente hablando. Que se manifiesta el profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista. O el cuerpo que se manifieste en que haya crecimiento. En los grupos pequeños que había, expansión. Porque cada grupo nuevo lo que hace es que trae más personas. En las casas, ¿qué era lo que hacía? Tarde que temprano tu vecino, tu vecina va a llegar. Dios los va a traer. Dios los va a traer. Pero entonces, en algunas iglesias llegaron a practicar por algún tiempo lo llamado células. Pero después se levantó yo no sé quién, que hizo yo no sé qué, que si el movimiento G12 o el movimiento yo no sé qué, que siempre se va a levantar Satanás para difamar, para buscar, detener, destruir, que fue lo mismo que pasó en el año 313. Es la misma operación del maligno, impidiendo que la iglesia siga su crecimiento y su mover, y no lo va a impedir más. No lo va a impedir más. Mire, John Wesley expresa, como vuelvo y repito, que era necesaria, porque él se daba cuenta que era como único podía ser que edificara a las personas o que hubiera una impartición profunda en la cual las personas estuvieran ancladas, pero no a la persona de John Wesley, sino ancladas al reino. Porque lo demás él decía que era un abandono, que predicarle, darle una palabra y dejarlos ir. Él decía que era un abandono de personas. ¿Ves? Entonces, la vitalidad en este tiempo es que primeramente los grupos pequeños y las reuniones va a permitir que se exponga la verdad, digo, del que sea genuino. Va a permitir que las verdades salgan, va a permitir otras experiencias que no son permitidas en una reunión de una congregación de un estilo, de una forma única y exclusiva. Porque eso lo que hace es que limita, eso solamente es una limitación. Eso es un estilo que es grecorromano, para que lo sepa. De ahí es que viene gran parte de ese diseño, viene de los grecorromanos. Porque sí es cierto que Jesús se paraba y hay parte, pero lo demás, de la liturgia y de las demás cosas grecorromanos no es de Dios, no es lo original. Ciertos estilos no es lo original. Y son las cosas de las cuales se tiene que aquel que verdaderamente, como vuelve y para realmente finalizar o ir finalizando, aquel que desea, aquel que realmente quiere que se manifieste o estar bajo el gobierno apostólico, tiene que entender que la grey es de Dios primero, que la cabeza, porque los citan la palabra y la saben muy bien, la cabeza del cuerpo es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero no permiten que verdaderamente no honran que Él sea la cabeza. Porque cuando dice la cabeza del cuerpo es Cristo, de la iglesia, es porque la cabeza da dirección. Es porque la cabeza dirige. Entonces, pero ahora, como dice la Escritura, y ya hay advertencia, ya lo hemos predicado, como ahora se han adueñado de la grey, como ahora pues tienen cautivos, porque lo que buscan es el reconocimiento, muchos, lo que único buscan es el reconocimiento para sí mismos, pero no son obreros de Dios.
Porque el obrero de Dios solamente quiere que Cristo sea edificado en la vida de todas las personas. Que todos podamos crecer. Por eso es que cuando tú vas a tener una conversación o tú vas a hablar de la palabra, muchas veces las otras personas les interesa. Tú hablas con personas y demás de la palabra, no les interesa porque no tienen conocimiento, no tienen fundamento o no se sabe de lo que están hablando. ¿Y por qué? Porque, como te digo, la estructura actual es una estructura que va en contra del apostolado o de la iglesia primitiva del gobierno apostólico. ¿Cómo se puede romper eso? Bueno, volviendo al diseño original. Primeramente arrepentimiento delante de Dios, aceptando lo que dice la Escritura, los modelos que ya están establecidos, y luego de haberlos aceptado, llevarlos a vigor. No como uno me dijo que yo era un hombre radical. Y entonces mi pregunta para el que me dijo y para todos aquellos que me llaman radical: ¿cómo ha de ser cuando el Señor te corrige, cuando el Señor te muestra una verdad en la Escritura? ¿Cómo se supone que uno actúe ante una verdad escritural? ¿Cómo se supone? Dime. Se supone que un cáncer, tú te enteras que tienes enfermedad de cáncer. Tú no haces los arreglos pertinentes para operarte y que te corten el cáncer completamente ya. Es una pregunta. Una pregunta que yo le hago a todos los oyentes que puedan estar viendo esta transmisión, que la puedan ver después. Amado mío, dejémonos de mentiras y de engaños, de falsedad. Una persona que pueda presentarle algún cuadro de cáncer que el doctor le certifica y le valida, por más espiritual o no espiritual, sea quien sea la persona, si fuera por él, méteme cuchilla ahora mismo y sácame el cáncer. Si eso es en lo natural, ¿cuánto más tú crees que espera Dios que nosotros hagamos? ¿Sabes? Él sabe que nosotros muchas cosas no podemos, pero todo comienza con el arrepentimiento delante de Dios. Es lo primero. Y lo segundo, mi hermano, si hay que pedir perdón, se pide perdón. Y si hay que reestructurar el modelo completo, se reestructura, porque a fin de cuentas la iglesia pertenece a Cristo. La iglesia, nosotros servimos, somos servidores del Cordero. Le servimos a Él. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, sí, yo soy una persona, me considero radical en cuanto a lo que es la palabra y demás. Así se debe de ser. Después de confirmado, después de estudiado, después de validado, después de corroborar que lo que se entiende de la Escritura es lo que es, no hay nada más que solamente reestructurar lo que se tenga que reestructurar. ¿Para qué? Para darle apertura al mover apostólico, darle apertura al Espíritu Santo de Dios. Y entonces, por eso es que si le suma lo del presbiterio, lo del concilio, más lo que ahora hemos hablado de los grupos pequeños, y permite que los demás se desarrollen, crezcan, con un modelo que ya está establecido. Y si quieres más información, pues entonces búscala, porque Dios te va a dar las directrices, y lo dice, está escrito. John Wesley estableció un modelo. Puedes buscar la guía, la dirección, eso está. Pero el punto es que se atiendan, que se desarrollen, y en vez de tanta reunión, porque mira, yo lo más que he visto es, hay reuniones de cuánto ministerio hay. De cuánto ministerio hay. Pero créeme, como por años, más de 20 años he tenido. Sí, es la misma liturgia. Llegamos, se hace una oración, una oracioncita. Se hace una oracioncita. Y cada cual expone a lo que fuera y vámonos. Pero, porque se sigue la misma liturgia. Pero como dice el apóstol Pablo en otra de las escrituras, cuando está reprendiendo una iglesia, que estaba hablando de la cena del Señor, ¿no? Es que algunos llegan primero y lo que buscan es comelata. Mira, coma en su casa. Aquí venimos a comer a Cristo. Nos vamos a reunir para exponer la palabra, para exponer los corazones, para exponer la semana, para exponer. Wesley lo que hacía era que exponía situaciones reales, vividas, personales, porque le interesaba a la gente. Le interesaba conocer cuál era su situación, su circunstancia espiritual. Él le hacía preguntas específicas, preguntas claves, preguntas personales, precisamente porque así se conoce en la condición que verdaderamente está el individuo, la persona. Y de esa manera se puede tratar a la persona. Pero si se sigue maquillando con el decoro de que todo está bien, los super espirituales, de que los ángeles de la iglesia son perfectos y son dioses en la tierra, y se sigue olvidando la sencillez del evangelio,
Aquí lo que va a haber simplemente es una apariencia y más demonios metiéndose a la casa de Dios y gobernando en la iglesia. ¿Ves? Pero si decides romper con eso, mi hermanito, mira, hermanita, lo único que tienes que empezar a estudiar hechos y ver para adelante y apegarte al diseño original y pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, porque el Espíritu Santo de Dios, yo estoy hablando por el Espíritu, o más bien Él está hablando por mí. ¿Ves? Y esto Él me lo está impartiendo, y esto no es de días, esto es de meses, de años, y me lo viene enseñando y diciendo, pues lo mismo Dios lo hace con todo el mundo, con todos los que lo aman, perdóname, con todos los que Dios ha escogido, con todos los que aman a Dios, o Dios los ama primero, ¿ves? Aquí no hay excepción de personas, hermanito. Así que tocamos el punto ayer del presbítero, hemos hablado algo de concilio, y hoy hablamos de los grupos y la necesidad de los grupos. Y solamente toqué esa porción de esa escritura, pero tenía muchas cosas más ahí, pero entiendo que no es necesaria. Si quieres todavía un fundamento más sólido, puedes leer, mira, puedes encontrarlo en Éxodo. Te voy a dar una escritura para que medites en ella y veas lo que es el gobierno, lo que Dios está intentando ya derramar a la iglesia desde mucho antes de ser establecida. Y yo ayer lo leí. Está en Éxodo 18, verso 13 al 27. Te vas a dar cuenta de cómo Dios lo hace y dice, y ayer describí, esta palabra fue muy poderosa, muy poderosa. Llega un momento dado, este es Jetro, cuando va a visitar a Moisés, en resumen, vamos, con esto termino, dale, promesa. Jetro llega a visitar a Moisés y todo lo demás, ve que Moisés está juzgando a todo el pueblo y en un punto dado le dice, mira, ¿qué es esto que tú estás haciendo? Y le dice una palabra que es muy clave, porque le dice, mira, si tú sigues haciendo esto, no solo vas a desfallecer tú, sino vas a hacer que el pueblo también desfallezca, o sea, se pierda. Y la palabra desfallecer, cuando usted la busca en su contexto de hebreo y arameo y etimología, todo lo que interpreta, habla de perdición, de caída, de desgano, de pérdida de fuerza, de muerte. Entonces, cuando tú utilizas y la anexas esas palabras, tú te vas dando cuenta que el Señor lo que quiere es que su iglesia no perezca. Que como vemos por ahí, los que realmente están alejados de lo que es el gobierno apostólico, lo que están es inventando para poder mantener una congregación. Pero Dios no te llamó a luchar para mantener una congregación. Lo que pasa es que estás mal. El diseño lo tienes torcido. Si vuelvas al principio, la multiplicación y los ríos van a fluir solitos. No tienes que preocuparte por mantener nada. Eso se ocupa el Señor. Tú mantente en el diseño apostólico. Y empieza a levantar líderes, a levantar gente, a ser discipulado, a ser discípulo, a entregar la palabra, a permitir que el Espíritu de Dios gobierne la iglesia. Y yo te garantizo que lo que estaba muerto va a vivir. Y te garantizo que las cosas van a cambiar. ¿Ves? No un modelo de que todos parece que hay una celebración, hay un algarabío, hay una fiesta, pero realmente no hay transformación. Porque hay una vida que son plenamente vacías, vidas vacías, que no tienen fundamento bíblico. Por eso dice la Escritura que viene la prueba y se apartan del camino. Por eso dice la Escritura que cuando la persona recibe la palabra con gozo, que es el terreno, uno de los terrenos que no es apropiado, dice que la recibe con gozo, pero cuando viene la prueba a causa de la palabra, pues la persona viene y se aparta, porque no tiene raíces sólidas, dice la Escritura. Y la raíz se le da ahí, se forma en la iglesia. Ese es el llamado. Jetro después dice otra palabra más adelante, cuando le asigna, le dice, me encanta porque Jetro no está poniendo su autoridad. Él dice, más adelante dice algo bien hermoso, dice, y si Dios, me gustaría buscarlo, y si Dios te lo manda, después de darle el consejo, que él sabe que es de Dios, pero reconoce, si lo que te estoy diciendo, y si Dios te lo manda, pues tú lo haces. Pues mira, lo mandó. Y más adelante también dice, en ese mismo verso 23, si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir. Y cuando tú buscas también esa palabra resistir, te lleva a un punto tan profundo de lo que es ese resistir.
Y es resistir, dice en una connotación completamente traducida, que es, en una de las verificaciones que hice, que es mantenerte a 180 en posición de 180 grados delante de tu enemigo y permanecer firme. Y permanecer firme. ¿Sabes? Lo que quiere decir aquí en otras cosas es que vas a poder estar delante del mismo Satanás y no tú hacerle frente, no retroceder por las condiciones del mundo ni del tiempo. ¿Ves? Y mira, ya con eso te lo dejo. Aunque hay un paralelo también, que lo puedes ver si quieres verlo, lo puedes ver, que quizás no lo han visto. Debes de fijarte cuando Jesucristo alimentó a los 5,000, que en un momento dado, y eso lo vas a encontrar solamente en Marcos y en Lucas, ni Mateo ni Juan dan este detalle. Cuando ves la escritura hay un momento dado que él le dice, los manda a recostar, pero le dice, agrúpenlo en grupos de 100, de a 100 y de a 50. Y ustedes vayan y sírvanle. Y Jesús ya lo que estaba era adoctrinando. Ya Jesús lo que estaba era profetizando, adoctrinando y enseñando cómo es el mambo. De grupos de 50, de grupos de 100. Te amo, mi amor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amo. Para poder llegar al corazón de las personas. Para poder llegar a la intimidad. Porque en esos grupos pequeños es donde se conocen muchas verdades. ¿Ves? Y donde el Espíritu de Dios permite que la profecía, que lo que es el hablar en lenguas, que lo que es la impartición, la gracia, sea derramada. ¿Por qué? Porque se considera hasta familia. ¿Ves? Hasta familia. Y si quieres ver todavía un diseño aún, una evidencia aún establecida, pues entonces tienes que ver, como te mencioné ahora, Hechos 18. Tú lees el libro de Hechos 18 y te vas a dar cuenta cómo comienza entonces a levantarse pequeños grupos. Y esos pequeños grupos alborotaron. En una ocasión le dicen al apóstol Pablo, y ahora sí que termino con esto, ahora sí que termino. Llevan al apóstol Pablo, que lo acusan, y le dicen, esta es la referencia que dan del apóstol Pablo, y me encanta. Porque dice, esta gente que ha alborotado todo el mundo, que alborota la ciudad, y no solo la ciudad, sino todo el mundo. Y esa expresión es gloriosa porque eso quiere decir que hubo una expansión. Y esta gente, los que son enemigos de la cruz, ese es el miedo que siempre tienen. El enemigo lleva tanto de miles y miles de años que ha buscado la manera de siempre disfrazarse como ángel de luz. Pero gracias a Dios que lo venció, que Él está derrotado y que la salvación de nosotros es esto. Mira, hermanito y hermanita, amigo y amiga, esta es la salvación de nosotros. La escritura, que mientras tengamos la palabra de Dios, como dice la palabra, si esta palabra abunda en nuestro corazón, nada nos va a destruir, nada va a hacer que nos perdamos, nos apartemos del camino. Amén. Así que, amigo y amiga que me estás escuchando, me vistes y demás, amado, estudia lo que te hemos mencionado, lee el mensaje de ayer, hablé de presbítero, hoy hablamos de los grupos pequeños y estamos bajo el tema del gobierno apostólico en la iglesia. Y lo único que te estoy pidiendo es que analices lo que hemos hablado, corrobóralo con la escritura, mira a ver si lo que te digo es cierto, si está en la escritura, y corrobóralo en la historia. Te hablé de John Wesley, investígalo, ponlo en Google, ponlo en IA, como yo lo hice, en IA, ponlo, investígate la biografía de John Wesley y mira a ver qué hizo Wesley, qué hizo John Wesley, qué estableció John Wesley. ¿Y cuál fue el resultado que tuvo ese hombre? El impacto que tuvo ese hombre. Pero John Wesley no hizo algo nuevo. Él volvió al principio. Él volvió a la enseñanza de la Escritura y la empleó, la impartió. Y ese fue el éxito que él tuvo. Y es lo mismo que estamos compartiendo con la iglesia, para que también nosotros estamos llamados a tener éxito, a tener victoria, pero no la victoria que el mundo piensa que nosotros necesitamos tener. Esas son victorias efímeras. La victoria que Dios nos llama a tener es la victoria eterna, la victoria en Él. Así que, si en esta hora hay alguno que decide arrepentirse, que el mensaje le ha tocado, o decide
reconciliar su corazón con el Señor, pues mire, cierre sus ojos o dígale al Señor, dígale en este momento, Señor, mira, por la razón que usted entienda, si usted quiere reconciliar su corazón, usted se había apartado, alejado, por la razón que fuera, este es el momento oportuno para que usted pueda decirle, Señor, mi Dios, yo estoy aquí delante de ti, porque acuérdate que esto es tú y Él. Yo solamente estoy hablando contigo, pero el que te escucha, el que te está viendo ahora mismo es nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, que es el que nos interesa, que te pueda ver, que nos pueda escuchar y que pueda aceptar nuestra oración. Amén. Así que dile de todo corazón, si tú te arrepientes, si tú te quieres arrepentir, o si nunca le has conocido y te quieres acercar a Él, mira, solamente dile, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Jesucristo, perdona mi maldad, perdóname. Y de todo lo que tengas que decirle, pídele perdón y dile, Señor, perdóname. Me arrepiento, yo me vuelvo a ti. Te pido, ven a mi corazón, ven a mi vida, lléname una vez más. Yo te recibo como mi Señor, como mi único Salvador. Yo te recibo, Jesucristo. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que eres el Hijo de Dios, pero yo creo que tú eres Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y de todos nosotros. Yo te confieso como mi Salvador personal. Gracias, Jesucristo. Ven y llena todo mi ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado mío y amada, Dios te guarde, Dios te bendiga. Estaremos prontamente. Vamos a tocar el tema más adelante, los próximos temas. Es discipulado. Y me parece que nos queda, déjame ver, concilio no lo hemos tocado. Concilio y discipulado. Así que estés pendiente para cuando vayamos a llevar esta palabra, ya sea mañana o en la semana. En la semana, mayormente en la semana. Porque necesito todavía, evidentemente, prepararme para poder llevarle algo que edifique y que sea sólido. Amén. Bueno, pues, Dios les bendiga y que tengan una bendecida tarde.